Y bueno, cambiando de tema, mis amigos, quiero que vayamos a otra cosa que ha ocurrido en estos días, que es Tamaulipas. El estado de Tamaulipas, mis amigos, lo hemos debatido mucho, lo hemos platicado muchísimo en este espacio, y Tamaulipas, lamentablemente, no deja de estar en el ojo del huracán por su gobernador. Las decisiones que toma su gobernador, lo que hace su gobernador, y prácticamente a diestra y siniestra lo que no hace su gobernador. El día de hoy, el presidente López Obrador justo retomaba la lamentable masacre en Reynosa, en donde asesinan, hasta el momento tenemos confirmadas 14 personas, pero como les decía en la mañana, hay un número de entre 18 y 25. Lo que los pobladores mencionan es que hay entre 18 y 25 personas que habrían sido asesinadas. El gobernador del estado le pide o le exige, o más bien apunta al presidente y dice que él se tiene que hacer responsable porque son delitos del Foro Federal. Pero yo pregunto, ¿qué hace el gobernador? Es neta. Para eso tenemos a mi querida Marta Olivia López, periodista de En un 2x3 Tamaulipas, que en un momento se estará ya conectando con la cámara y todo eso, ya la tenemos acá, para que nos cuente justo qué es lo que debería de hacer el gobernador, qué no hace el gobernador, cómo es la situación en Tamaulipas, porque me preocupa mucho que apunte con el dedo al gobierno federal y el señor sea el más seguro de Tamaulipas, porque sí, hay policías resguardando Casa Tamaulipas, hay policías o sea, siguiendo, ¿no? Siguiéndolo cuando va y cuando lo cuidan mucho, pero ¿y al pueblo? Ahora sí que, ¿qué pasó, papá? Quiere ser gobernador, quiso ser gobernador, lo eligieron para gobernador y ahora se chivea como gobernador. Mi querida Marta Olivia, te agradezco mucho que estés con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meme Yamel? Buenas noches, un gusto, pues un gusto verte e interactuar con tu auditorio, pero pues qué mal por las noticias que tienen que ver con cuestiones tan tristes y negativas en Tamaulipas. Mi querida Marta, yo también estoy de acuerdo contigo. Qué lamentable que nos tengamos que estar enlazando para ese tipo de cuestiones, pero es que son de a tiro por viaje con tu gobernador. ¿Qué es lo que pasó? Partamos de este inicio. ¿Qué es lo que ocurrió en Tamaulipas, en Reynosa? Porque justo yo veía, me mandabas un tuit el 18 de que algo había ocurrido en Ciudad Victoria. Teníamos videos de que en Tampico también había ocurrido actos violentos en contra de la ciudadanía y el 19 cerramos con lo ocurrido en Reynosa. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es lo que ha estado pasando en el estado? A mí me parece que una palabra resume, Meme, que es ingobernabilidad en Tamaulipas. Y es que es grave lo que sucede en el estado con un personaje bastante oscuro como es Francisco García Cabeza de Vaca. Y quiero decirte que, pues, simplemente sé que las comparaciones pueden resultar bastante odiosas, pero nosotros llevamos en este año, por solamente 3 hechos públicos, ya llevamos más del doble de personas asesinadas, masacradas, digamos más del doble que lo que pasó allá en la Ciudad de México en el metro, en la ruta 12 y en la línea 12 del metro. Y quiero decirte que acá las cosas no se les pone tanta atención como lo que sucede en la Ciudad de México. Mira, y recordemos qué es lo que pasó. Primero, en el mes de enero, fueron calcinados, masacrados un grupo de 19 personas, la mayoría de origen guatemalteco, 16 de los 19 guatemaltecos. Ellos querían cruzar hacia los Estados Unidos y ahí fueron objeto y víctimas del Grupo Operativo Especial del Gobierno de Tamaulipas junto con elementos de la Policía Estatal Preventiva. No ha habido hasta ahora una disculpa pública, una forma de colaborar del gobierno de Tamaulipas con este hecho. Nos recordemos un poquito más, el mes de mayo, viene Mario Delgado a Tamaulipas y se le empareja un automóvil, una camioneta, donde le dice que se pare, pues porque obviamente querían extorsionarlo. Y ahí el gobierno del estado de Tamaulipas hizo una campaña de burla, de sorna, de todo lo que estaba pasando. Estamos hablando de esa situación. Unas semanas después, 10 días después,
un autobús especial que transportaba obreros y sus familiares que iban a atenderse médicamente a Monterrey, al Instituto Mexicano del Seguro Social, se volcaron y murieron. ¿Por qué? Porque se les emparejó un grupo de jóvenes del crimen organizado, quienes los querían obligar a bajar. Obviamente desconocieron esta situación, que era un autobús especial. Ellos dijeron, pues seguramente traen dinero, son turistas, pues hay que quitarles lo que tengan. El chofer acelera y provoca esa volcadura donde él fallece. Entonces estamos hablando ahí, se hablaba de 14 personas, finalmente la cifra oficial quedó en 8, extrañamente, pero vamos ahí. ¿Qué es lo que pasa con estos? Cifras bastante conservadoras. En este fin de semana, el sábado pasado, habla de 23. Estamos hablando que solamente de estos 3 hechos van más de 50 muertes en Tamaulipas. Y más que muertes, que tienen todas, que el común denominador es el crimen organizado, el crimen organizado que tiene asolado a Tamaulipas y donde Francisco García Cabeza de Vaca ha hecho poco o nada. Ahora, aquí hay cosas que me brincan. Hoy en la mañana se dio un informe de seguridad y mencionan a Tamaulipas que está después de Puebla, ¿no? Que Puebla incluso tiene más homicidios dolosos y que Tamaulipas tiene 258 homicidios dolosos reportados desde enero a mayo. Y yo veo con preocupación esas cifras, porque aunque son las que presenta el gobierno federal, tú me acabas de dar una que al menos son 50 personas que habrían fallecido. Y me preocupa también el modus operandi de estos grupos del crimen organizado. A ti el gobernador te dijo que prácticamente Tamaulipas ya estaba del otro lado, que había superado la inseguridad y que es una estrellita que se ha querido colgar el gobernador. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué otras cosas, qué cifras se han estado ocultando por parte del gobierno? Porque en la neta no me checan lo que reporta el gobierno, es decir, son 258 homicidios dolosos y que Tamaulipas se mantenga como vamos en un lugar seguro y que el gobernador diga que es muy seguro. Y los hechos que tú me acabas de relatar, no me cuadra el discurso del gobernador, no me cuadran las cifras con los hechos. ¿Cómo estamos viendo la situación? ¿Estábamos hablando quizás de que están ocultando cifras en Tamaulipas? Estamos hablando de que están mintiendo con las cifras, Meme. Mira, simplemente en nuestro sitio, en un 2x3 Tamaulipas, publicamos el pasado 21 de mayo cómo, de acuerdo al discurso oficial de Francisco García Cabeza de Vaca, pues somos ejemplo nacional en un rubro, decía él, que a todos nos preocupa y que hoy en día es reconocido incluso por la federación, que es el de seguridad. Ahora sí que miente con todos los dientes Francisco García Cabeza de Vaca. Te estoy pasando en estos momentos el link de esta organización gubernamental, México Evalúa, que habla del índice de confiabilidad de la estadística criminal 2020 y donde Tamaulipas, ¿qué lugar crees que ocupa de todos los estados? Es el último lugar. El último lugar quiere decir que han manipulado las cifras, que han hecho lo que han querido y lo que es más grave, han engañado a la federación con las mismas cifras. Los peores estados, Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca. Entonces, alguien está mintiendo y alguien también tiene que ser investigado por estas cifras. Es decir, recordemos el caso, el compañero periodista Arnoldo Cuellar, él realizó una investigación y fue quien nos pasó este tip. Y ellos estaban espantados porque ocupaban el 3er lugar, Meme. Y nosotros, cuando yo tengo acceso a las cifras, me doy cuenta que somos los campeones. Bueno, el gobierno del estado de Tamaulipas es el campeón en mentir. Es decir, hay una estrategia que hicieron en Guanajuato, panista también, que hay que recordar que puede ser exactamente lo mismo. Solo un reducido grupo de personas son los que maquillan la estadística y, por ejemplo, que hay una denuncia de robo, pues la disminuyen y la bajan y la suben a su libre albedrío. Ahora, a mí me suena bastante lógico
como Francisco N. se llena la boca diciendo, somos ejemplo nacional. Pues el ejemplo nacional, la realidad, le está dando una bofetada en la cara simplemente con estos hechos. No estamos refiriéndonos a todas las balaceras que han protagonizado los golpes, a la forma en que han actuado todos sus cuerpos de élite policíaco, simplemente 3 hechos: la volcadura, los migrantes guatemaltecos en enero y ahora esta matanza en Reynosa, donde al viejo estilo de, ahora sí, el viejo estilo del oeste, llegaron y así con las pistolas llegaron e hicieron lo que quisieron. Ellos entraron y fíjate lo más grave, las cámaras de videovigilancia, ahí están. Digo, se ha gastado una cantidad inmensa, te doy en un momento más la cifra, una cantidad inmensa de dinero en estas cámaras de videovigilancia. Entonces, ¿qué está pasando? Si el sistema estatal de seguridad pública, ¿en dónde quedó el dinero? ¿En dónde queda el dinero y en dónde, a dónde se fue? Pero más fácil, que revisen las cámaras y van a encontrar ahí cómo llegaron camionetas organizadas en el ejido El Becerro y después de ahí se fueron directito a la colonia Almaguer y empezaron, como el viejo tirar a uno y otro. También hubo enfrentamientos. Sabemos que también hubo ahí, pero la mayoría eran personas que no tenían absolutamente nada que ver. Y lo peor, ¿qué hace Francisco N? Culpar a la federación. No asume ninguna responsabilidad. Hoy, hace un rato, hablaba con algunos compañeros periodistas aquí en Ciudad Victoria y lo primero que te dicen es que la federación nunca voltea para acá. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que al final de cuentas, la federación, el estado, los municipios, quien gustes y mandes, los que salimos perdiendo somos las y los ciudadanos. Somos los que seguimos sumidos en esta ola de inseguridad y violencia desde el año 2008 de manera permanente en todo el estado de Tamaulipas. Mi querida Marta, la pregunta obligada que tengo que hacerte es, ¿cómo está funcionando ustedes que tienen registrados sobre la colaboración entre el gobierno estatal y el gobierno federal? Te hago esta pregunta porque hay mucho cuestionamiento en redes sociales de, y es que ¿dónde está la Guardia Nacional? ¿Por qué no entró la Guardia Nacional? Y yo recordaba en la mañana, decía, bueno, es que les falta el pequeño detalle que para que entre la Guardia Nacional tiene que existir la solicitud del gobierno estatal de, hey, Guardia Nacional, ven y apóyame, o vamos a establecer este mando único, o cómo, mejor, enséñame tú qué es lo que está pasando en esta vinculación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, porque pues tú me lo acabas de decir, ¿no? El gobernador apunta el dedo al presidente diciendo, es tu responsabilidad, tú resuélvelo. Mira, ahí está la 8ª zona militar en Reynosa. Yo no entiendo si se supone que hay inteligencia militar. ¿Qué está pasando ahí? Y te voy a decir lo que yo sé. Lo que yo sé es que la Guardia Nacional, por ejemplo, en zonas como la región Cañera, Mante, Jicotenca, Locampo, Gómez Farías y esa zona en el sur del estado, ahí la Guardia Nacional es utilizada directamente por la Secretaría General de Gobierno, César Augusto Verástegui Hostos, para reprimir a los activistas. Entonces, ahí hay otro punto que anotar. Es decir, mucha gente dice que entre la Guardia Nacional por eso, pero si entra y entra para favorecer al mismo gobierno estatal para sus corruptelas, pues qué grave, qué grave. Eso son las 2 consideraciones que yo te podría decir en concreto, que conozco, que me constan, que las he reporteado. Esas 2 situaciones, no entiendo cómo hay una zona militar en Reynosa y no sabe nada o no dice nada, una, y la otra, la Guardia Nacional en el sur del estado. Ahora, mi querida Marta, en este contexto, ¿qué es lo que debería de ocurrir? ¿No? Estamos en una situación en donde el gobernador, a mi parecer, y eso lo digo, no sé tú qué opines, ya está en una tablita por la entrada del nuevo Congreso que bien podría decidir homologar el proceso que no homologó el Congreso que actualmente le favorece. ¿Consideras que las acciones y decisiones de cabeza de vaca están enfocadas
en eso que es muy notable, que podría perfectamente ocurrir en cuanto llegue el relevo en el Congreso. ¿Qué tanto le preocupa al gobernador la situación en el estado contra su propia situación como gobernador y como político? Mira, a mí me parece que hay algo claro en Tamaulipas. El crimen organizado ha rebasado a las instituciones. Me parece que es un asunto que tiene que resolverse con coordinación y con cero complicidades. Es decir, esta colusión del crimen organizado, digo, Tamaulipas, estamos hablando que es una es un estado limítrofe con Estados Unidos y ya hay una situación de violencia generalizada, no de ahora, de hace décadas. Es más, el mismo nacimiento, el ser frontera ya es una cuestión de inseguridad y violencia. Entonces, para empezar, es una situación así. La otra, ¿qué ha pasado con este gobierno? Pues Francisco García Cabeza de Vaca ha jugado a las venciditas con el gobierno federal. Alguien le dijo en el oído que él podría ser el candidato del PAN a la presidencia de la República en el 24 y se la creyó. Entonces, él sigue pensando que no necesita nada más que de los amigos que lo ayudaron a llegar en el 2005 a ser alcalde. ¿Quiénes son estos amigos? De acuerdo a testigos protegidos de la DEA, el Cártel del Golfo. Simplemente ahora en Reynosa, en Río Bravo, en Matamoros, en toda esa zona, quienes se están peleando son 8 células del Cártel del Golfo, se están peleando el control. Entonces, yo no sé, más allá, Meme, ¿a quién le favorece esta situación? ¿A quién le favorece? Yo no quiero ser mal pensada, pero yo no sé si esto distrae un poco este enjuiciamiento a Francisco García Cabeza de Vaca. Realmente me parece que la reflexión va por ahí. ¿A quién le favorece que suceda esto en Tamaulipas? Y recupero la primera idea con la que comencé esta intervención. A ver, en la Ciudad de México hubo un problema en una línea del metro. Aquí tenemos 3 hechos evidentes que duplican la cantidad y la forma violenta y terrible como fueron asesinadas y siguen asesinando personas. Entonces, ¿qué pasa en Tamaulipas? ¿Por qué no se actúa contra Francisco N? ¿Por qué no se habla de la masacre en Camargo? ¿Por qué se ocultan datos en el caso de una volcadura tremenda donde fallecieron, tú sabes, obreros de la industria maquiladora y sus familiares que iban a atenderse a un hospital de alta especialidad? Es decir, es inaudito lo que sigue pasando y pasando en Tamaulipas. De verdad, uno se pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué necesita pasar en Tamaulipas para que pase algo bueno? Fuerte pregunta la que haces, me queda Marta, porque es la misma que yo creo que se hacen cientos de tamaulipecos. Vemos imágenes que nos has compartido, que están en redes sociales, de que los GOPES, ¿no? Esta policía de élite que tiene el gobierno del estado, protege al gobernador, pero ¿y los ciudadanos? ¿No se supone que deberían de protegerlos a ellos? En ese sentido, y con esta pregunta cierro, mi querida Marta, ¿qué pasa con la policía en el estado de Tamaulipas? ¿A quién obedece la policía en el estado de Tamaulipas? ¿Y por qué el gobernador no acepta a quién obedece la policía en el estado? Pues a quien obedece en la frontera de Matamoros a Nuevo Laredo, la policía le cuida la plaza a los cárteles del crimen organizado, que son finalmente los que mandan. Ellos cuidan que en cada zona no se metan unos y otros. En eso se ha convertido la policía de Francisco García Cabeza de Vaca. Y si yo estoy mintiendo, que lo demuestre y que investigue y que de verdad, por ejemplo, en el caso de la masacre de Camargo, que encarcele a los GOPES. Nos hicieron el cuento y encarcelaron a policías estatales preventivos que nunca detonaron un arma. Y los GOPES siguen trabajando ahí, ¿eh? A ellos sí los salvaron y metieron a los que no habían accionado ningún arma, porque tarde o temprano van a tener que salir por falta de pruebas. Cuando todos nos olvidemos del caso, sin que se sepa,
los van a dejar libres. Y los otros siguen cuidando la plaza ya. Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Díaz Ordaz, Camargo, Guerrero, Miguel Alemán. Ahí están. Ellos son los que mandan en Tamaulipas. Mi querida Marta, te agradezco mucho que nos des este panorama de cómo están las cosas en Tamaulipas y acuérdate que esta también es tu casa. Entonces, ¿a dónde podemos mandar a la gente para que siga puntualmente lo que ocurre en Tamaulipas? Porque también aquí hemos hablado que no los medios no están informando, los medios en el estado no están informando lo que pasa y se han convertido, como tradicionalmente, en cómplices de el gobernador, porque bueno, el billete manda. Entonces, ¿dónde puede seguir la audiencia tu información, lo que ocurre en Tamaulipas, para que vayamos dándole un cauce distinto a la información? Gracias, Meme Yamel. Estamos en YouTube y en Facebook restringiéndonos, ya sabes, queriendo que uno ahí pague para que nos vean. Nosotros no lo hacemos, pero sobre todo en nuestro canal de YouTube estamos en un 2x3 Tamaulipas, también en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Gracias, Meme, por el apoyo, la solidaridad y en efecto, estos medios alternativos se han convertido en el refugio de muchos tamaulipecos. ¿Por qué? Pues porque en el resto no pasa nada. En el resto hay campañas publicitarias que ha mandado pagar el gobierno del estado de Tamaulipas en plena veda electoral, donde decían que era terapéutico viajar por las carreteras de Tamaulipas.